Bueno, son las 8:11 de la mañana. A propósito de la entrevista que vamos a hacer a continuación y que nos tiene muy contentos de poder realizar, tenemos que hacer dos avisos y dos invitaciones al mismo tiempo. La primera es que hoy, 29 de abril, durante la mañana se va a dar lugar a la inauguración del año académico de la Universidad de Chile. Esta ceremonia va a ocurrir en la Casa Central desde las 11 horas. Va a ser liderada por la rectora de nuestra Casa de Estudios, la profesora Rosa de Besa Alessandri, y con aquella ocasión el sociólogo académico y doctor en educación de la Universidad de Harvard, académico de la Universidad de Chile, el profesor Cristian Beley, va a dictar la charla inaugural titulada Necesidad o Nostalgia, el programa de la educación pública del siglo XXI. Esta actividad se va a realizar en el Salón de Honor de la Casa Central a partir de las 11 de la mañana y, como decimos siempre, todas las actividades que organiza la Universidad de Chile, Universidad Pública, están abiertas para toda la comunidad, así es que si les interesa el tema educativo, pueden ir hoy día a las 11. Pero también las facultades de la Universidad de Chile están teniendo las inauguraciones de sus años académicos y hoy día, más tarde, a las 6 de la tarde, la Facultad de Comunicación e Imagen en sus dependencias ubicadas en Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 en la comuna de Ñuñoa, en el campus Juan Gómez Millas, va a realizar también su ceremonia con la participación de la profesora Eugenia Milchenstein, quien va a dar la charla magistral La patina de la desconfianza, ¿qué hacen las personas con la desinformación? Se encuentra acá con nosotros esta destacada académica argentina. Eugenia, muy bienvenida, gracias por estar esta mañana y por poder conversar sobre este tema. Muchas gracias por la invitación, Patricio. Sí, quería partir pidiéndote, Eugenia, una vinculación entre las relaciones interpersonales, pensándolas como una primera instancia donde uno socializa, ¿no? Y el modo en que los medios de comunicación nos enseñan a sentir miedo, a dudar, a pensar que lo mejor para nosotros es encerrarnos en vez de salir. Sí, me parece una comparación interesante. Nosotros empezamos la investigación para el libro que va a salir en octubre en MIT Press en Estados Unidos, pensando por qué las personas, qué hacían las personas con la desinformación en la campaña presidencial en Argentina. Y algo que encontramos en Argentina, y tal vez en Chile pasa algo similar, es que las personas son muy desconfiadas de los medios y las instituciones porque nos mintieron durante mucho tiempo. Y entonces tienden a desconfiar no solo de la desinformación, desconfían también de la información. Esa no es necesariamente su experiencia con las relaciones interpersonales. Las personas en Argentina tienen amigos, tienen familia en quien confían, como en todos los lugares del mundo. Entonces, lo que nos pareció interesante es que muchas veces se habla de la desconfianza en política como algo negativo o como algo que hay que evitar. Y nosotros lo que vemos es que en el caso de Argentina, la desconfianza es una respuesta pragmática a una serie de instituciones que históricamente no han cumplido con sus funciones. No han protegido a los ciudadanos, no han protegido el valor de la moneda, nos han mentido, pero que eso no necesariamente se traslada a las relaciones interpersonales. Respecto a los medios, más que enseñarnos a desconfiar, encerrarnos, que eso tal vez en algunos casos lo hacen, lo que los medios han hecho muchas veces y lo que perciben las personas es que son sesgados políticamente. Entonces desconfían de lo que les dicen y usan dos palabras que me causan mucha gracia. Una es que son veletas. Es un concepto argentino, ¿no? Sí, veletas es lo que está arriba en las casas que marca para dónde va el viento. Entonces los medios se acomodan a eso. Y lo otro es que son panqueques, que se dan vuelta en la sartén según quién esté en el gobierno. Y entonces por eso los argentinos en general tienden a desconfiar de los medios de comunicación. Bueno, ocurre algo, ya que estamos hablando en el contexto de la inauguración del año académico de la Facultad de la Comunicación e Imagen, que se debate habitualmente en las escuelas, Eugenia, y que es la relación entre el individuo periodista y el sistema mediático, ¿no? El medio al que pertenece. Nosotros, por ejemplo, en la Escuela de Periodismo, lo digo como profesor de la escuela de la Chile, tenemos ahí el perfil de egreso, donde aparece la perspectiva crítica, el compromiso con los derechos humanos,
y luego los medios no necesariamente tienen esas consideraciones, especialmente en un Chile concentrado como el nuestro, ¿no? Entonces se instala una pregunta que a veces es difícil de contestar y que es un poco injusta respecto a si el individuo periodista tiene el deber de combatir contra aquello que impone el medio, cuando en rigor lo que impone el medio condiciona el trabajo periodístico, ¿no? Este es un dilema que tiene que ver con las estructuras mediáticas, pero que también tiene que ver con la ética, ¿no? ¿Qué reflexionarías al respecto? Sí, me parece súper interesante eso. Nosotros preguntamos por separado si la gente confiaba en los medios y si confiaba en los periodistas. Ya. Y la buena noticia es que confían más en los periodistas que en los medios. Ujú. Entonces, los periodistas tienen ahí, los y las periodistas tienen ahí algo de margen para presentar una agenda que tal vez no sea la del medio. Lo que pasa que ahí, como en todos los trabajos, uno se encuentra con una estructura. Si el tema que se va a tratar en determinado día, si los invitados que va a haber no se enfocan en estos temas de la crítica, los derechos humanos, etcétera, no es tanto lo que puede hacer un periodista individual, recién graduado, muy joven, suponemos, en una posición de no mucho poder. Sí. Y entonces, a mí lo que me parece también interesante es que lo que está pasando en Argentina ahora, y supongo que pasa en Chile, es que los periodistas terminan trabajando en medios con los que coinciden ideológicamente, porque si no se les hace muy difícil. Uh-huh. Y eso, por un lado, uno puede pensar genial, cada uno trabaja en el medio con el que coincide, pero por otro lado hay muy poca discusión interna en los medios. Termina habiendo medios que son de una corriente política o de otra corriente política. Los periodistas están cómodos trabajando ahí porque están con gente que piensa como ellos, pero hay muy poca pluralidad interna y entonces los medios tienden a polarizarse cada vez más, porque nadie discute adentro del medio. Entonces, por un lado es incómodo no estar de acuerdo, o ir a un lugar y decir, bueno, a mí me gustaría tratar tal tema, o tal otro tema que tiene que ver con los derechos humanos, o con la crítica al gobierno, o con la crítica a las instituciones, o a las empresas. Por otro lado, creo que es un trabajo que es necesario, pero al mismo tiempo yo no querría responsabilizar mucho a los periodistas o a las periodistas, porque son personas que están dentro de una estructura y es solo lo que pueden hacer dentro de esa estructura, ¿no? Tampoco que pueden revolucionar los medios en los que trabajan. Sí. Ahora, de todos modos, pensaba, Eugenia, que en el periodismo, en los medios y en la sociedad, agregaría, porque para que esto no sea una conversación solo de periodistas, porque lo está escuchando una gran mayoría que no lo es, la diferencia debería ser vista como una fortaleza de la democracia. Tu diferencia conmigo no debería hacerme a mí sentir amenazado. Puede ser una buena oportunidad para escuchar, para aprender, para darle una vuelta a lo que yo mismo pienso. Pero sin embargo, en esta época donde estamos hablando de lo que estamos hablando y donde además las estructuras de las plataformas sociales tienden a vincularnos con lo que nos refuerza y no con lo que nos pone en duda, se está produciendo una cierta tendencia a desestructurar la sociedad en compartimentos estancos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con eso y de qué manera también el trabajo de los medios, el trabajo periodístico puede contribuir a restablecer la idea de que la diferencia no es un problema, sino que es lo mejor que puede haber en una democracia? Sí, estoy de acuerdo a nivel, digamos, social y político. A nivel interpersonal, muchas veces es incómodo estar en desacuerdo con alguien, ¿no? Nos pasa, mucha gente en las entrevistas nos dice, alguien me mandó una noticia falsa, pero yo no lo corregí para no pelear, porque lo que menos queremos hacer es pelear. Entonces no queremos pelear porque son nuestros colegas o son nuestros tíos o nuestros primos. Entonces me parece que ahí sí el rol de los medios es presentarle a las personas distintas perspectivas. Ahora bien, no todos queremos oír distintas perspectivas, ¿no? Lo que vemos muchas veces es que alguien está mirando un canal de televisión que presume que está de acuerdo con lo que piensa, tiene un invitado que está fuera de ese arco y cambia de canal. Entonces tendría que ser algo como generalizado, porque si no es bastante cómodo. No lo vemos solo en Argentina, esto se ve también en Estados Unidos, como irse metiendo cada uno en su zona de confort, como dicen ahora, y no salir de esa zona de confort, aunque sea políticamente. También es importante recordar que para la mayor parte de la gente la política no es tan importante, en el sentido que no es que llegan de trabajar todo el día a sus casas y se ponen a escuchar sobre política o a ver programas de política. Sí. Muchos prefieren ver fútbol o Gran Hermano o juegos de entretenimiento. Y entonces nosotros,
me imagino que vos, Patricio, yo, nos interesa la política y estamos muy pendientes. Mucha gente no habla de política la mayor parte del tiempo, excepto cuando hay elecciones o cuando hay un evento como el estallido acá en Chile. Y si no, sigue su vida tratando de pensar en cosas un poco más agradables. La política no es fácil y las personas perciben muchas veces que la política tampoco los ha ayudado. La política, los políticos, etcétera. Sí. Bueno, recordar que estamos conversando con la profesora Mitchelstein porque hoy a las 6 de la tarde en el campus Juan Gómez Millas, en una invitación que está abierta a toda la comunidad, se va a dictar su clase magistral, la pátina de la desconfianza que hace la gente con la desinformación. Insistimos en la entrada de Ignacio Carrera Pinto 1045 en el auditorio José Carrasco Tapia, que para no olvidar nunca recuerda a uno de nuestros mártires del periodismo asesinado en dictadura. Eugenia, te voy a hacer la misma pregunta que te haces, ¿no? Para hacer un pequeño adelanto de la clase magistral. ¿Qué hace la gente con la desinformación? Déjame agregarte algo que es estrictamente personal, ¿eh? Yo soy un convencido que tenemos que hacer el esfuerzo por empatizar para que estas discusiones salgan del ámbito de los comunicadores, de los especialistas en comunicación. Creo que es un problema de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, esta pregunta, ¿qué hace la gente con la desinformación? Me parece una pregunta magnífica, ¿no? Que nos saca de nuestro círculo. Bueno, ahí te doy la palabra. Bueno, nosotros desde el año 2016, más o menos, hay mucha preocupación por la desinformación o fake news, a veces se dice en inglés directamente, noticias falsas, y hay mucha preocupación por si circulan, cuántos son, dónde circulan las plataformas. Y a nosotros nos interesaba ver como un eslabón perdido en esa discusión, que es efectivamente qué hacen las personas, ¿la creen, no lo creen? Que circule algo de información no significa que tenga efectos directos, digo, ¿no? En general en la sociedad. Entonces lo que nosotros vimos es que a través de experimentos y encuestas y entrevistas es que las personas están muy conscientes de que existe desinformación. No es que no saben que existe desinformación. Tienden a no creer en la desinformación, o sea, porque saben que existe. Entonces nosotros hacemos experimentos en los que comparamos noticias verdaderas y noticias falsas y la gente cree más en las noticias verdaderas que en las noticias falsas. Y también se autolimita mucho al momento de compartirlas. No tanto por una preocupación, digamos, cívica de no compartir desinformación, sino por lo que veníamos hablando antes. No quieren pelear, no quieren discutir y no quieren quedar como tontos. Alguien dice, si yo comparto algo que es falso, quedo como tonto, como que no estoy pensando y también me arriesgo a discutir o a pelear. Ahora bien, uno podría pensar que esto es una buena noticia, que la gente desconfía de la desinformación y entonces que no tiene grandes efectos en la vida política o pública. Pero las personas también desconfían de los intentos de corregirla. Todos los digamos, iniciativas de fact-checking o chequeo de datos se enfrentan a lo mismo. Las personas desconfían en los medios, tienden a asociar los chequeadores de datos o los fact-checkers con los medios y tienen la misma desconfianza hacia ellos y se preguntan para quién trabajan y qué orientación política tienen y si les tienen que creer. Entonces, muchas veces las iniciativas para cortar la difusión de desinformación suponen que hay alguien que tiene la verdad. Y lo que nosotros vemos en Argentina y en América Latina en general, porque los datos de confianza en medios son muy bajos también en Chile, muy bajos también en Brasil, muy bajos también en Perú, es que las personas no confían ya en esa autoridad. Ya. Y entonces es muy difícil eso. O sea, deberíamos deducir de tus palabras, Eugenia, y si no es así, por favor, corrígeme, que por ejemplo, una ley contra la desinformación sería peor que el problema que se quiere enfrentar. Sí, porque las personas también desconfían del gobierno. Entonces, si viene el gobierno y dice, bueno, yo ahora voy a cortar con la desinformación, lo primero que van a pensar es, bueno, ¿quién va a decidir qué es verdadero o qué es falso? En general, los gobiernos no les va muy bien en términos de imagen pública en América Latina. Entonces, si alguien viene y dice, yo voy a restringir la circulación de esta información, lo primero que van a generar es desconfianza. Le sumo a esto que en América Latina, sobre todo en el cono sur, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, esto es exactamente lo que hacían las dictaduras. Las dictaduras decían, esto se puede publicar, esto no se puede publicar, y si publicas esto te voy a castigar. Entonces, si el gobierno fuera a reeditar eso de alguna manera, diciendo, nosotros vamos a decir que se publica o que no, va a generar muchísima más resistencia que en otros países que tal vez no tengan esa experiencia. Eugenia, estaba pensando en que
mientras estamos teniendo esta conversación, la tecnología está avanzando a una velocidad increíble, ¿no? No sé si a ti te pasa, pero parece que está ocurriendo en todas las universidades del mundo, por ejemplo, que se instala el dilema de cómo enfrentar el riesgo de que nuestros estudiantes, que no saben que los perjudica a sí mismos, puedan recurrir a la inteligencia artificial para hacer sus trabajos, cumplir con sus compromisos académicos, en fin. Pero todavía existen ciertos mecanismos. Si uno ve un video con inteligencia artificial o una fotografía con inteligencia artificial, nuestras facultades humanas todavía nos permiten descubrirlo con una, no de manera infalible, pero con una cierta fiabilidad. Pero lo que señalan los mismos expertos en inteligencia artificial es que está avanzando a tal velocidad que esto que hoy día nos permite distinguir puede que en 3 o 5 años no lo sea. ¿Cómo ves ese desafío, que es un desafío inevitable? No podemos decir que esto no va a ocurrir. Sí, primero de todo yo tengo que decir que uso la inteligencia artificial para contestar mails. Cuando tengo que contestar un mail y sé que me va a llevar un tiempo, sobre todo en inglés, sé que me va a llevar un tiempo, etcétera, me meto en ChatGPT y le digo, ay, contesté este mail diciendo tal cosa y me hace un mail hermoso. Sí, pero eso no es un plagio, ¿no? Es un recurso, no, es un recurso profesional. Profesional, sí. Es un distinto. recurso profesional. Sí. Lo segundo que tengo que decir es que me parece que nosotros, sobre todo a los estudiantes de periodismo y viendo lo que pasa en los medios, les tenemos que enseñar a trabajar con y no contra la inteligencia artificial. Porque muchísimos periodistas usan la inteligencia artificial para producir notas y no es algo que a mí me parezca fuera de lo común. Por ejemplo, en Argentina es muy importante el precio del dólar. Uh-huh. Y salen todos los días notas sobre si subió el dólar, bajó el dólar, a cuánto está el dólar este, el dólar aquel, tenemos como $5, etcétera. Es una pérdida de tiempo que eso lo escribe un humano. Uh-huh. Tiene mucho más sentido que lo escriba la inteligencia artificial, un humano lo supervise, cheque que esté bien y salga. Así que me parece que en muchos casos nosotros tenemos que, obviamente, darle a los estudiantes herramientas para manejar la inteligencia artificial, pero no necesariamente negarla. Respecto a la percepción de si algo es verdadero o falso, algo creado por inteligencia artificial, creo que el dilema es el mismo que algo creado por humanos. La falsificación de imágenes no empieza con la inteligencia artificial, ya el régimen soviético falsificaba imágenes, borraba a Trotsky, la gente creía que nunca había estado en X lugar en el que había estado. Las purgas se expresaban en las fotos. Claro, las purgas se expresaban en las fotos. Sí. Entonces, la idea de que nosotros estamos falsificando contenido audiovisual por primera vez gracias a la inteligencia artificial choca con la experiencia que tenemos los seres humanos. Y ahí lo que me parece que es interesante es que muchas veces nosotros creemos lo que queremos creer. O sea, creemos aquello con lo que ya estábamos de acuerdo de antes. Voy a dar un ejemplo de una noticia falsa que yo me creí, porque si no parece que las noticias falsas son algo que le pasa a otra gente. Uh-huh. Yo me llega en Twitter, en ese momento era Twitter, ahora eres X, la noticia de que uno de los que había entrado al Capitolio con Trump el 6 de enero de 2021 se había pegado una taser en los testículos y se había muerto. Uh-huh. Y a mí me parecía verosímil, porque gente fea, que no sabe ni manejar la taser, y entonces se había pegado una taser y se había muerto. Tú tenías una mala imagen previa de la inteligencia de esa gente, por lo tanto te pareció razonable que algo así pudiera haber ocurrido. Yo tenía un prejuicio, esa noticia coincidía con mis prejuicios y me la creí. La retuiteé, rápidamente me corrigieron y dejé de creerla. ¿Pero por qué cuento esta historia? Yo soy una persona, no sé, instruida, me la creí porque coincidía con mis prejuicios y rápidamente cuando me corrigieron dejé de creerla. Entonces, me parece que es importante pensar que la inteligencia artificial o la modificación de imágenes o de videos o de texto va a funcionar solamente en aquellos casos en que las personas ya estaban abiertas a creer eso, más que hacer cambiar a la gente de opinión. Sí. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá, entre otras cosas, porque queremos seguir escuchando en la tarde a la profesora Mitchelstein. Recordar, 6 de la tarde, 18 horas en punto, ahí en la Facultad de Comunicación e Imagen, Ignacio Carrera Pinto 1045. Voy a decirlo de antemano, porque yo que voy todas las semanas para allá, a veces puede ser que quien vea una puerta y una reja diga por dónde entro. No, entren con toda confianza, la Universidad de Chile es para eso. Van a llegar rápidamente al auditorio de la facultad, el auditorio José Carrasco Tapia, donde la profesora va a dar su conferencia en el contexto, su clase magistral en el contexto de la inauguración del año académico de la Facultad de la Comunicación e Imagen, que forma a los futuros periodistas de la Universidad de Chile. Eugenia, muchas gracias por haber venido, por haberte hecho el tiempo esta mañana y por supuesto vamos a estar con mucha atención en la tarde siguiendo tu clase magistral allá en la facultad.
Muchísimas gracias, Patricio, por la invitación. Bueno, y esperamos que estas conversaciones también nos ayuden a todos, ¿no? A fortalecer nuestra relación con las comunicaciones, a reflexionar sobre estos dilemas de nuestros tiempos. Todo esto, en última instancia, gira hacia la idea de cuidar y fortalecer nuestra convivencia y nuestra democracia. Nuestras democracias, a propósito de que la profesora viene del otro lado de la cordillera. Son las 8:32, vamos a ir un breve alto. Yo por hoy no estaré en el panel, pero van a quedar en las mejores manos con la conducción de la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Vamos y volvemos.